Buenos días. Vamos a realizar el siguiente ejercicio que me dice una circunferencia contiene los puntos A de coordenadas 3,7 y el punto B de coordenadas 2,6 y su centro está sobre el eje Y. El inciso A me pide trazar la gráfica que modela la situación problema y obtener la magnitud del radio. El inciso B me pide determinar la ecuación de la circunferencia. Vamos a ver cómo atacamos este ejercicio. Primero vamos a ver la información que nos están dando. Me dice que tengo un punto A de coordenadas 3,7 y pertenecen a la circunferencia. Entonces vamos a dibujarlos, vamos a representarlos aquí, sea mi punto 3,7 y mi punto B de coordenadas 2,6 que también pertenecen a la circunferencia y más o menos vamos a colocarlo aquí. Además me comentan que tenemos el centro de la circunferencia que está sobre el eje de las Y. ¿Sí? Al estar sobre el eje de las Y, nosotros podemos deducir que la abscisa vale 0. El detalle es que es toda la información que me dan, por lo tanto mi ordenada es desconocida, o sea el valor de Y no lo conozco. Lo voy a colocar de esta manera, el centro sobre el eje de las Y con coordenadas 0,Y y voy a indicar el valor de Y aquí en color rojo para poderlo identificar. Ahora, antes de trazar la gráfica final es necesario hacer un dibujo representativo para comprender el problema y poderlo analizar. Entonces esto lo voy a plasmar de la siguiente manera. Vean, tengo dos puntos, el punto A y el punto B, que pertenecen a esta circunferencia. Además me dicen que el centro de esta circunferencia está sobre el eje de las Y. Es toda la información que tengo. ¿Para qué me están dando esta información? Bueno, vamos a ver. Ahora, en base a esta figura, nosotros podemos obtener el radio de la circunferencia. ¿Cómo lo obtenemos? Calculando la distancia entre dos puntos. El problema que tenemos aquí es que del punto A sí conozco sus coordenadas, pero del punto C tengo una incógnita que es la variable Y. ¿Cómo lo voy a atacar? ¿Cómo voy a atacar este problema? Bueno, primero tengo que definir, o debemos de saber, que la distancia del centro a cualquier punto de la circunferencia es igual al radio. Con esta información nosotros podemos calcular esa distancia, pero repito, el problema es que el valor de Y no lo conocemos. ¿Okay? Este valor es incógnita. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a calcular la distancia también del punto C al punto B, porque sabemos que la distancia del punto C al punto B también es igual al radio de la circunferencia. Entonces, lo que andamos buscando, ¿sí?, es poder obtener el radio, pero como no tengo conocimiento de este valor, voy a buscar una estrategia para poderlo obtener. ¿Cuál va a ser esa estrategia? Va a ser la siguiente. Aquí me dice que el objetivo de calcular las distancias del centro al punto A y la distancia del centro al punto B es poderlas igualar. ¿Por qué? Porque es el mismo valor, es el valor del radio. Al nosotros obtener la distancia de este punto C al punto A y la distancia del punto C al punto B, ¿sí?, me va a quedar en términos de la variable Y. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, vamos a hacer el ejercicio y vamos a ver a qué me refiero y por qué razón yo debo de saber que la distancia entre estos dos puntos son iguales. ¿Okay? Entonces vamos a calcular esas distancias. Para eso nosotros nos apoyaremos con nuestra fórmula de distancia entre dos puntos, que es esta, ¿no?, que me dice que la distancia es igual a la raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Vamos a trabajar con la información que me dan. Bueno, voy a calcular primero la distancia del punto C al punto A. ¿Cómo la obtengo? Tenemos nuestra fórmula, la utilizamos y me dice que tengo un punto de coordenadas 0,y y tengo el otro punto de coordenadas 3,7 porque quiero calcular esta distancia.
Para eso nosotros tenemos que asignar o definir quién es x2, x1, y2 y y1. Entonces voy a tomar mi centro como si fuera mi punto 1 y tendré coordenadas x1, y1. Y mi punto A lo voy a considerar como si fuera el punto 2. Ese va a tener coordenadas x2, y2. Entonces podré sustituir esos valores en esta expresión. Vamos a sustituirlos en la fórmula y me quedará de la siguiente manera. ¿Okay? Este es x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. ¿Ok? Pero ven, aquí tengo la variable y. ¿Por qué? Porque y1 es el valor que no conozco. Este es el que les decía hace rato, que hace un momento, que es el que no conocemos. Entonces este es mi incógnita. ¿Ok? Ahora simplifico 3 menos 0. 3 menos 0 me da 3, ¿sí? Y esto me queda igual, que es 7 menos y al cuadrado. Desarrollo 3 al cuadrado y me quedaría que es igual con 9, ¿sí? Y esto me queda igual, 7 menos y al cuadrado, y no lo desarrollo porque no conozco el valor de y, entonces lo dejo en función de la variable y, ¿sí? Porque no la conocemos. Entonces acabamos de calcular una expresión que me dice que es la distancia del punto C al punto A, y eso viene siendo igual al radio, pero todavía no lo puedo calcular. Entonces lo que voy a hacer ahorita es calcular la distancia del punto C al punto B. ¿Sí? Vamos a hacer lo mismo, vamos a utilizar la misma fórmula de distancia entre dos puntos, el mismo punto C que es el centro, pero ahora voy a cambiar por el punto B. Entonces habíamos quedado que el punto C sería mi punto 1 de coordenadas x1, y1, y mi punto B sería mi punto 2 de coordenadas x2, y2. Vamos a sustituir estos valores en la fórmula y nos quedaría de la siguiente manera: x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Vean, nuevamente me queda esta incógnita. Desarrollamos esta parte y me quedaría 2 menos 0, sería 2 al cuadrado más 6 menos y al cuadrado. Esto lo dejo igual. 2 al cuadrado es igual con 4 más 6 menos y al cuadrado. Entonces lo vamos a dejar también en función de la variable y, porque les recuerdo que no la conocemos. Esta es mi incógnita de momento, ¿sí? Ya conociendo este valor, entonces ya puedo calcular el valor de y ya que tenga el valor de y, entonces puedo sustituirlo en estas expresiones y obtengo el valor del radio. Pero de momento no lo conozco. Entonces lo que acabamos de calcular es una expresión que me representa la distancia del punto C al punto B, y recordamos que eso también es igual con el radio. En base a esta información tendremos lo siguiente. Como sabemos que la distancia del punto C al punto A es el radio y es igual a la distancia del punto C al punto B, que también es el radio, quiere decir que son iguales. Si son iguales esas dos distancias, esta distancia y esta distancia, entonces podemos igualar las expresiones que acabamos de obtener y decimos que la distancia del centro al punto A es igual a la distancia del centro al punto B. Sustituimos las expresiones que acabamos de obtener, ¿sí? Y me quedaría la distancia del punto C del centro a A es la raíz cuadrada de 9 más 7 menos y al cuadrado. Esto es igual a la distancia del centro al punto B, que es esta expresión, 4 más 6 menos y al cuadrado. Ya los igualamos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Como ya vimos, aquí tenemos esta incógnita que es la variable y, que es la que estamos buscando para obtener el centro. Entonces lo que vamos a hacer es desarrollar esta expresión, ¿sí? Para obtener el valor de y. ¿Cómo lo desarrollamos? De la siguiente manera. Lo primero que tenemos que hacer es quitar las raíces cuadradas. ¿Cómo quitamos las raíces cuadradas? Pues elevando toda la expresión al cuadrado. Entonces elevamos la expresión al cuadrado y me quedaría de la siguiente manera: la raíz cuadrada de 9 más 7 menos y al cuadrado, todo eso lo elevo al cuadrado, ¿sí? Y la raíz cuadrada de 4 más 6 menos y al cuadrado, también todo eso lo elevo al cuadrado, ¿ok? Entonces al elevarlo al cuadrado, este cuadrado y esta raíz me dan la unidad, este cuadrado y esta raíz también me dan la unidad, o sea, se cancelan, por llamarlo de una manera, ¿no?
Entonces al elevar al cuadrado las raíces se anulan y me quedaría únicamente el radicando, que sería 9 más 7 menos y al cuadrado, y de este lado igual, ¿sí? Al eliminar el cuadrado con la raíz, pues me quedaría únicamente el radicando, que sería 4 más 6 menos y al cuadrado. ¿Ok? Entonces aquí lo que yo puedo observar es que de todos modos me queda todo en función de y, pero y me representa un binomio. Vean, tengo un término, tengo otro término y está elevado al cuadrado. Aquí pasa lo mismo, ¿sí? Tengo un término, otro término y está elevado al cuadrado. Eso es un binomio al cuadrado, ¿sí? Entonces tenemos que desarrollar ese binomio al cuadrado. ¿Y cómo lo desarrollamos? De la siguiente manera. De acuerdo a lo que sabemos, nosotros un binomio al cuadrado se desarrolla de la siguiente manera, donde me dice que tengo dos términos, ¿sí? Están elevados al cuadrado y se desarrolla elevando el primer término al cuadrado. En este caso, como es negativo, este signo sería menos, dos veces el primero por el segundo término, más el cuadrado del segundo término. Entonces vamos a aplicar esta formulita en esta y en esta expresión para desarrollar esos binomios. Siguiendo la regla me dice que tengo un binomio al cuadrado, me quedaría el cuadrado del primer término menos, recuerden porque este es negativo, menos dos veces el primer término por el segundo más el cuadrado del segundo término. ¿Ok? Desarrollo esto y me quedaría que 7 al cuadrado es 49, menos 2 por 7 me da 14, y al cuadrado es igual con y cuadrado. Hago lo mismo con este otro binomio y me quedaría que es 6 menos y al cuadrado es igual a el primer término al cuadrado menos dos veces el primer término por el segundo más el cuadrado del segundo término. Y 6 al cuadrado me da 36, 2 por 6 me daría 12, como es negativo será menos 12y, más y al cuadrado, que sería y cuadrado. ¿Ok? Ya los desarrollé. Ahora estos valores los voy a sustituir aquí, esta expresión, y esta expresión que equivale a 6 menos y al cuadrado lo voy a sustituir aquí. Me dice, vamos a sustituir estos binomios desarrollados. Entonces 7 menos y al cuadrado es igual a 49 menos 14y más y cuadrada, y 6 menos y al cuadrado es igual a 36 menos 12y más y cuadrado. Vamos a simplificar. ¿Cómo simplificamos? Pues simplificamos a través, ¿sí?, de la aplicación de inversos aditivos, o en la manera como ustedes sepan despejar, pero vamos a hacerlo de la siguiente manera. En este caso yo tengo el 14y, que es este, y cuadrado, que es este. El término menos 12y aquí está restando, entonces lo que hago es sumar 12y, y y cuadrado también está sumando, entonces resto y cuadrado, ¿okay?, a toda la expresión, y me quedaré de esta manera. Pasa lo mismo con los términos que son independientes. Tengo el 4, aquí está, tengo el 36, aquí está, tengo un 9 que es positivo, entonces resto 9, aquí está, tengo un 49 que es positivo, y entonces resto el 49. ¿Okay? Entonces ya me quedan todas las variables de este lado y los términos independientes de este. Voy a simplificar términos semejantes, entonces tengo menos 14y más 12y, esto me da menos 2y, y y cuadrada menos y cuadrada me da 0, entonces me quedaría únicamente menos 2y. Y aquí, y 4 más 36 menos 9 menos 49, al hacer esta operación, pues el resultado me da 18. Únicamente me falta quitar este 2, entonces como lo quito, pues como aquí está multiplicando, entonces lo que voy a hacer es dividir entre menos 2 la expresión, y me quedaría de la siguiente manera. Aplico mi ley de signos, menos entre menos me da más, y 18 entre 2 me da 9. Entonces ya tengo el valor de y, que era el valor que estaba buscando. ¿Qué vamos a hacer? Como ya encontramos el valor de y, entonces lo podemos sustituir en una de las expresiones donde aparece y, ¿sí?, que son
la de la distancia del centro al punto A o la distancia del centro al punto B, y así podríamos obtener el valor del radio. Entonces, con y igual con 9, yo agarro la expresión de distancia del centro al punto A, que es igual a la raíz cuadrada de 9 más 7 menos y cuadrada. Voy a sustituir este valor de y aquí. Y vean, ya no tendría variables, entonces aquí nada más tengo que hacer la operación para obtener una cantidad. Hago la operación de 7 menos 9, que me daría menos 2, y me quedaría 9 más menos 2 al cuadrado. Menos 2 al cuadrado me va a dar 4, entonces me quedaría 9 más 4, y esto es igual con 13. Entonces la distancia del centro al punto A es igual a la raíz de 13, pero como sabíamos que la distancia del punto C o del centro al punto A es igual con el radio, ¿sí? Entonces nos quedaría que el radio es igual con la raíz de 13. Una vez conociendo que el radio vale raíz de 13 y conociendo el valor de y, ya podemos conocer las coordenadas del centro y tenemos el radio de la circunferencia, y gracias a ello podríamos obtener la ecuación de la circunferencia que nos están pidiendo. Entonces vamos a hacerlo. El centro me quedaría de coordenadas 0,9. Recordemos que hace rato era 0,y, porque no lo conocíamos, ya lo conocemos, vale 9. Y también recordemos que el centro es de coordenadas h, k, donde aquí la abscisa es el valor de h y k sería el valor de la ordenada. Entonces definimos que h vale 0 y que k vale 9, los estamos tomando de aquí. Y el radio es igual con 13. Esta información me sirve para sustituirla en mi ecuación ordinaria de la circunferencia. Recordemos que la ecuación ordinaria es de la siguiente forma. Tengo x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado es igual con r cuadrada. Entonces aquí voy a sustituir estos valores, ¿sí? Los sustituyo aquí y me quedaría de la siguiente manera. X menos h vale 0, al cuadrado es igual a y menos k, que vale 9 al cuadrado, es igual a r al cuadrado. R vale raíz de 13, ese lo estoy elevando al cuadrado. Entonces este número, esta potencia, este exponente, mejor dicho, exponente 2 con la raíz, pues me da la unidad y me quedaría únicamente el valor de 13. ¿Ok? Esto es exactamente lo mismo, y aquí nada más simplifico la raíz cuadrada con el exponente 2. Desarrollo x menos 0, pues me da x, sería x al cuadrado, y y menos 9 al cuadrado se queda como y menos 9 al cuadrado, y eso es igual con 13. Como podemos observar, entonces ya tengo mi ecuación, ¿sí?, ordinaria de la circunferencia. Esa sería una de las opciones que me estarían pidiendo, porque no me indicaron exactamente si querían la ordinaria o querían la general. Ahora, ya tengo la ecuación ordinaria. Si quiero obtener la ecuación general, entonces tengo que desarrollar este binomio, ¿sí?, y tengo que igualar a 0 la expresión. Bueno, vamos a desarrollar primero el binomio. Y menos 9 al cuadrado es de la forma a menos b al cuadrado igual a cuadrada menos 2ab más b cuadrada. Lo desarrollamos y me quedaría de la siguiente manera. Es el cuadrado del primer término menos 2 veces el primero por el segundo. Sería 9 por y, es 9y por 2, sería 18y. Y el cuadrado del segundo término sería igual con 81. Esto es igual con 13. Ahora lo que voy a hacer es igualarlo a 0 y simplificarlo para que quede en su forma general. Entonces este número 13 me está estorbando de este lado, entonces voy a restar 13 a la ecuación y me quedaría de la siguiente manera. Esta expresión es lo mismo y este número 13 está sumando, entonces resto 13 a la ecuación y me quedaría de esta forma. Ahora nada más me queda simplificar esta parte, que sería 81 menos 13, eso me da 68, y esto me quedaría igual. Me quedaría x cuadrada más y cuadrada menos 18y, 81 menos 13 me da 68 y eso es igual con 0. Entonces ya está igualado a 0 y además está ordenado, por lo tanto esa sería mi ecuación en su forma general. ¿Ok? Ya teniendo esta información, ya tengo las dos ecuaciones de la circunferencia y además, bueno, además me están pidiendo que grafique. Entonces con esta información ya conocemos el centro y conocemos el radio, entonces podríamos graficar nuestra circunferencia. Y nos quedaría de la siguiente manera.
el centro ya tiene coordenadas 0,9, ¿sí? Y el radio, la distancia de aquí a acá, sabemos que es la misma distancia que del punto C al punto A o del punto C al punto B, ¿sí? Y eso era igual con la raíz de 13. Y con eso terminaríamos el ejercicio. Bueno, sería todo. Que tenga un bonito día. Espero les haya servido esta información. Gracias.